Hola, es un verdadero placer dar comienzo a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un documento verdaderamente fascinante. Básicamente se trata de una exhortación teológica muy apasionada. Hablamos de un texto que lanza un llamamiento urgente, casi un grito, pidiendo un retorno total e inquebrantable a la fidelidad bíblica más estricta. Y esto, claro, nos plantea la gran pregunta que va a enmarcar todo nuestro recorrido de hoy. ¿Qué pasa exactamente cuando el mensaje central de una iglesia se ve amenazado desde dentro? Su gran alarma, su preocupación real, es algo muchísimo más sutil y francamente más destructivo: la dilución de la fe desde su propio interior. Bueno, para entender bien cómo aborda el autor esta crisis, vamos a seguir la estructura del texto a través de 5 puntos clave. Primero, la realidad de la apostasía. Segundo, el evangelio del entretenimiento. Tercero, los falsos maestros. Cuarto, la relación entre palabra y espíritu. Y quinto, la misión de la iglesia. Así de claro. Empezamos por el primer punto, la realidad de la apostasía. A ver, para pillar de verdad el fondo de este documento, tenemos que entender muy bien qué considera el autor como apostasía. Resulta que no lo ve como una especie de moda moderna. ¿Qué va? Basándose en la primera carta de Juan, el texto dice que estas acciones provienen de lo que literalmente llama anticristos. Y aquí viene el matiz importante. No estamos hablando de gente que viene de fuera a atacar. No. Son individuos que nacen y crecen en el interior de la propia congregación. Empiezan a modificar poco a poco las verdades fundamentales. Y según el documento, al hacer esto demuestran que en el fondo nunca compartieron el mismo ADN espiritual que el resto. Es más, el texto asegura que este espíritu ya está moviéndose hoy en día por las congregaciones para intentar silenciar la verdad. Pasamos al segundo punto, el evangelio del entretenimiento. Y aquí es donde encontramos, sin duda, la crítica más feroz de todo el documento. Es un contraste brutal de prioridades. Por un lado, tenemos lo que el autor llama el evangelio liviano. Es una bofetada a esos sistemas que se centran solo en despertar emociones, imponer reglas humanas, buscar la diversión y, cito textualmente, sabotear los bolsillos para construir templos gigantescos. Y en el otro extremo del cuadrilátero, por así decirlo, tenemos el evangelio de transformación. Este exige someterse a reglas divinas, busca que la persona cambie por completo y pide una fidelidad absoluta a la Biblia. Vamos, que la fuente rechaza de plano la idea de que la iglesia sea una especie de club de entretenimiento. Para que quede clarísimo que esto no es solo una rabieta del autor contra las tendencias actuales, el texto tira directamente de las Escrituras. Concretamente, rescata una cita de la carta a los Gálatas, que es un auténtico jarro de agua fría. Sea anatema, que básicamente significa maldito o separado. El autor usa esta frase tan contundente para condenar a aquellos que pervierten el mensaje original, dejando muy claro que mantener la pureza de la doctrina no es ninguna opción, sino una obligación innegociable. Lo que nos lleva al tercer punto del texto: advertencias de falsos maestros. Para sostener todo esto, el documento hace un recorrido histórico por la Biblia, que es como un rompecabezas donde todas las piezas encajan a la perfección. Si analizamos la historia, empezamos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, donde a los falsos profetas literalmente les caía la pena de muerte. De ahí saltamos a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que ya advertía de lobos feroces colándose entre las filas. Luego llegamos a las epístolas, concretamente a Timoteo, que predice que a la gente le dará la espalda a la verdad para irse detrás de mitos y novedades. Y el remate final es la tribulación futura descrita en Mateo, donde los falsos cristos harán trucos y grandes prodigios para engañar, si pudieran, hasta los mismísimos elegidos. Básicamente, el texto nos demuestra que esto de las falsas enseñanzas no es un problema nuevo, sino una bola de nieve que va creciendo y escalando con el tiempo. Y al ver esta evolución llegamos a una advertencia que pone los pelos de punta. El documento insiste en que el peligro real, el más grande, es que estas mentiras son increíblemente convincentes. ¿Por qué? Pues porque nacen en entornos en los que los creyentes ya confían al 100%. El engaño casi nunca viene con un letrero de neón. Al revés, suele venir de la mano de un liderazgo interno que parece totalmente de fiar. Vamos con el cuarto punto: palabra y espíritu unidos. En esta parte, el texto deja un poco de lado las advertencias y entra de lleno en una defensa teológica para desmontar esa división tan moderna entre la Biblia y el Espíritu Santo. Nos plantea dos conceptos paralelos. Por un lado, tenemos la palabra de Dios, que se describe como una espada y como la información pura y dura que es vital conocer. Por otro lado está el Espíritu Santo, el poder activo capaz de transformar los corazones desde dentro. Pues bien, el autor se niega en rotundo a aceptar esa falsa idea de que una iglesia tiene que elegir entre ser de pura palabra o de puro espíritu. Para él, son las dos caras de la misma moneda. Se apoya en el Evangelio de Juan, recordando que las palabras son espíritu y vida, para demostrar que ambos elementos forman un equipo inseparable. No hay uno sin el otro. Y llegamos al quinto y último punto: la misión de la iglesia.
Después de repasar la historia y asentar la teología, el texto va al grano y lanza un enorme toque de atención sobre ciertas actitudes muy pasivas de hoy en día. Advierte de lo peligroso que es quedarse cruzado de brazos simplemente esperando las señales del fin de los tiempos o acomodarse para disfrutar de los placeres de la vida mundana. También critica duramente el ir a los templos solo a calentar la silla y recibir mensajes de forma totalmente pasiva. Es más, llega a afirmar que incluso la obra social pierde su propósito esencial si no va acompañada del mensaje directo de Jesús. Hay un sentido de urgencia tremendo aquí. La idea es que nadie puede permitirse el lujo de ser un mero espectador. Entonces, para combatir toda esa pasividad, el texto propone un plan de acción muy concreto, unos pasos clarísimos. Primer paso, buscar el discernimiento pasando absolutamente cualquier enseñanza por el escrutinio estricto de las Escrituras. Segundo paso, prepararse mediante una santidad activa, en vez de vivir obsesionados con ser simples observadores de profecías. Y tercer paso, asumir la responsabilidad de salir ahí y predicar el evangelio genuino a todo el mundo. Es un llamamiento súper intenso a mantener una fe de hierro en Cristo, agarrándose fuertemente a lo que dicen los textos sagrados. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, pero no podemos terminar sin plantear una pregunta brutal que surge directamente del corazón de este texto. En un mundo plagado de distracciones súper cómodas y de mentiras que se disfrazan de verdades, ¿logrará mantenerse firme la convicción original? Es una de esas reflexiones profundas que te dejan pensando en la solidez de nuestras propias creencias ante las inmensas presiones de la vida moderna. Ha sido un auténtico placer compartir este recorrido analítico. Nos escuchamos en el próximo análisis para seguir descubriendo más temas apasionantes.